Mi nombre es Cielo Alexander Barreto, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital, miembro del grupo de investigación GICE3 y pues ya. Pues continuando con el trabajo que hemos venido analizando en esta sesión, quiero mostrarles los primeros resultados de esta investigación orientada al análisis de la mortalidad y la población expuesta a descargas eléctricas atmosféricas en Colombia. El contenido de esta presentación se basa principalmente en la metodología de adquisición de los datos y cómo se procesaron dichos datos. Posteriormente, se hablará de los resultados obtenidos de la mortalidad en Colombia, tanto en regiones como a nivel departamental. Una vez analizada la mortalidad y la tasa de mortalidad, se analizará la mortalidad y la relación de algunas condiciones socioeconómicas que pues en nuestro caso consideramos relevantes. Finalmente, presentaré una comparación de Colombia con otros países de la región, específicamente hablándolo en América, continente de América. La primera etapa, ya basándonos en la metodología de adquisición, la primera etapa al realizar la búsqueda de la información confiable, la cual pues nos permita recolectar primero el número de muertes que necesitamos y segundo las posibles causas de dicha muerte. De tal modo, observamos diferentes fuentes de información, como pueden ser la fuente del ejército o la fuente por medio de noticias, pero pues la fuente más confiable en Colombia en estos momentos es el DANE, que pues dentro de esos muchos trabajos recopila el número de muertos y también la causa de muerte, además de una pequeña información personal del fallecido. Por lo tanto, se tuvo que el danés por el momento es el más confiable y comenzaron a exportarse los archivos de cada uno de los años. Pues la segunda etapa fue el tratamiento de la información, lo cual es importante señalar que la información que no está escrita de manera específica en función de, empezamos del tipo de la muerte o de la edad o del departamento o del municipio ocurrió el evento, y las condiciones que vamos a analizar más adelante, sino toda esta información está codificada. Esto se hace principalmente para que se agilice el momento de diligenciar formularios de función que se llenan en el terreno o donde sucedió el evento, que de hecho esto es realizado por un médico forense. Entonces, la primera clasificación que es importante al determinar pues, es la muerte por rayo, porque en cada base de datos se encuentran las muertes totales de todo un año en Colombia. Entonces se tiene que clasificar por muerte por rayo. Esta clasificación se hizo por medio de la clasificación unificada de muertes y enfermedades, la cual cada muerte se le asocia un código. Entonces, en el caso de muerte por rayo, se le asocia el código del X330 al X339 y el T750. Entonces, este fue el primer trabajo que se hizo para filtrar los datos, el que se fue el tipo de muerte, y pues para depurar un poco la información que obtuvimos. Adicionalmente, es importante determinar cuáles son las variables que nos interesaban estudiar o trabajar desde el punto de vista socioeconómico, las cuales hay muchas opciones, la base de datos permite eso. Eh, para después analizarlo, pues una vez realizamos la búsqueda de diferentes autores y buscamos nuestra propia información, evidenciamos que las características con mayor relevancia es la edad, el nivel educativo, la ocupación y el género. Por lo tanto, era necesario buscar el código de cada una de estas características, de cada una de ellas, y darle una descripción muy importante que, pues, que más adelante les mostraré cómo se clasificaron también. Uno de los objetivos de la investigación es analizar la mortalidad de Colombia, tanto de manera global como también de manera regional, como de manera departamental, con lo cual era necesario geolocalizar cada uno de estos eventos que estaban relacionados con la muerte por rayos. Para ello nos basamos en la información del Agustín Codazzi, en donde ubicamos las coordenadas de cada municipio donde ocurrió el evento. Posteriormente utilizamos el software, el sistema software de información geográfica. En nuestro caso, pues utilizamos ARGIS, pues porque la universidad lo tiene licenciado, para poder ubicar espacialmente cada uno de estos eventos
y poder conocer el comportamiento tanto departamentalmente como a nivel global en Colombia. El periodo de estudio que tomamos fue el periodo del 2008 al 2018, una ventana de 11 años, la cual nos permite pues un análisis adecuado de los datos y la información más, se puede decir que la información más actualizada en este momento, pues debido a que la información del 2019 en este momento no se encuentra reportada. Una vez se realiza la localización de las muertes por departamento, podemos analizarlo de manera ahora por las regiones, las cuales más adelante les mostraré cómo se hizo la subdivisión por regiones. Y también tenemos que tener en cuenta que conociendo la mortalidad por cada año y conociendo la población, la cual se obtuvo por medio también del DANE, que son proyecciones del número de habitantes que se encontraron, se puede calcular la tasa de mortalidad, que es la relación entre el número de muertes sobre la población, multiplicada por 1.000.000 de habitantes. Esta relación se hizo, es tomada especialmente para estandarizar los mapas que más adelante vamos a ver y analizarlos de una misma manera, porque pues tenemos regiones donde hay mucha densidad de población y hay regiones donde tenemos poca densidad de población. Esto se observará en los mapas y esto se ve que influencia en los resultados. Pues aquí de manera de ejemplo, les quiero observar pues, el paso a paso rápidamente cómo se geolocalizó, esto es muy rápido, y cómo se geolocalizó los eventos. Entonces el primer paso fue la importación del mapa departamental de Colombia, o CHEP, que se le llama ANALYS. Este CHEP fue descargado por medio también de la Agustín Covasi, cual nos permiten descargar diferentes mapas de Colombia. Una vez obtenido el CHEP, se geolocalizan los eventos de un año. En este caso particular tenemos los eventos del año 2012, el cual fueron 62 muertes. Y por último, una vez se geolocaliza cada evento, se unifica todo el periodo de estudio y se obtiene todos los eventos geolocalizados, como podemos ver en el ejemplo. Y pues para el caso de la distribución por regiones, utilizamos el chip departamental del mismo modo, y ahora lo que hacemos es dividirlo en las 5 regiones que todos conocemos: Andina, Amazonía, Caribe, exceptuando el que hicimos un pequeño cambio respecto a la división de 2 regiones, la región Caribe Norte y la región Caribe Sur. De igual manera la región Andina Norte y la región Andina Sur. Esta división se hizo para hacer un análisis más preciso, y de igual manera pues se hizo para cada año y de igual manera se unificó para todos los eventos durante todo el periodo. Pues así mismo como se organizó y se clasificaron las muertes tanto por departamentos como por regiones, lo mismo ocurre para los criterios antes seleccionados de socioeconómicos, que fueron pues, como les hablé, del rango de edad, del nivel de educación y la ocupación. Pues para el rango de edad nos basamos principalmente en la clasificación del Ministerio de Salud, el cual a cada rango de edad se le enfatiza una clasificación. Entonces encontramos, pensemos que de 0 a 4 años tenemos primera infancia, de 5 a 9 infancia, de 10 a 19 adolescencia, de 20 a 29 juventud, de 30 a 59 adultez y mayores a 60 años adulto mayor. De igual manera, con el nivel de educación, ahora nos basamos del Ministerio de Educación, el cual también hace una clasificación según su nivel de estudios. Encontramos, por ejemplo, que lo que es preescolar y básica primaria, que se puede decir que es hasta quinto primaria, es primaria, que después de quinto primaria a sexto primaria, sin incluir las demás especializaciones que se pueden hacer en el ámbito académico de educación bachiller, encontramos educación secundaria y todo lo que tenga referente al ámbito profesional, como técnico, ser un tecnólogo en tecnología o ser un profesional, encontramos que es la educación superior. Pues para el caso de la ocupación, para el caso del nivel de educación fue un poquito más difícil, debido a que está la única característica que a nivel individual no existe un código, además sí tienen un código, y dicha información es debido a que es diligenciada a mano. Entonces es el forense o el médico forense el que diligencia qué ocupación tiene una persona, con lo cual se tuvo que realizar uno a uno de los casos.
clasificándonos nos ponemos por medio del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo lo que hace es agrupar una ocupación según las tareas homogéneas que ellos llevan. Entonces, por ejemplo, el caso de la ocupación de la agricultura, se tenían tareas como la ganadería, la pesca o relacionadas al cultivo, y todas esas tareas relacionadas se agruparon en agricultura. Y pues como les mostré en el ejemplo departamental donde les mostré un año específico, nosotros ahí obtenemos el número total de muertes por año. Se considera la cantidad de muertes por cada año para nuestro periodo del 2008 al 2018. El resultado gráficamente es el siguiente. Como podemos darnos cuenta, el indicador del número de muertes ocurrida durante cada año, pero pues esto no discrimina la función de población. Entonces lo que hicimos fue un segundo ejercicio, que fue el cálculo de la tasa de mortalidad, recordando que la tasa de mortalidad es la relación entre el número de habitantes y la población, que es esta línea punteada azul, como podemos observar. Lo que nos evidencia que pues, después del 2010 se encuentra una tendencia que pues, la verdad no se conserva, que la verdad no se ve ni un alto crecimiento ni una reducción, que se mantiene la tasa de mortalidad en el país de forma global. Pues aclarando que principalmente que el número de habitantes que nosotros tomamos fueron pues, proyecciones del año, que a partir del censo en 2004 ellos realizan unas proyecciones y pues el aumento no es muy grande, por así decirlo. Como les estaba mencionando, entonces no hubo una variación. Se puede ver que hay unos pequeños crecimientos y disminuciones, pero pueden ver incluso que en condiciones normales de variabilidad, que los rayos, el clima, que es decir, que en cada año la variabilidad por descargas eléctricas o por el clima son diferentes, se observa que los cambios son muy mínimos, son muy pocos. Se puede decir que en pocas palabras que la tasa promedio que yo calculé para este periodo fue de 1.24 muertes por millón, que pues si la comparamos con otros países que más adelante la comparamos solo en América, pero dando un ejemplo más específico, en Malawi se tiene una tasa de 5.5 muertes por millón de habitantes, que pues obviamente es alta respecto a la de Colombia, y esto se debe de pronto a las condiciones socioeconómicas que ellos tienen, se puede decir, pero también se pueden decir que son a las condiciones, a la ubicación geográfica de cada país. La ubicación geográfica de Colombia es muy diferente a la de Malawi. Esto genera, pues como ya lo hemos visto en el curso, genera que las descargas eléctricas sean diferentes en diferentes temporadas. Ahora sí, pues si lo analizamos a nivel regional, como les comenté en la metodología, pues propusimos la división de 7 regiones. Como ahora aquí observamos el efecto en la tasa de mortalidad, aquí sí podemos ver un efecto relativo a la tasa de mortalidad, en donde observamos que las regiones con mayor mortalidad y mayor población, su tasa de mortalidad no es tan elevada debido pues, a su alta población, mientras que en regiones como lo que es Caribe Norte, Orinoquía o Amazonía, son regiones donde la componen departamentos con muy baja densidad de población. Un caso puede ser La Guajira, en el caso de Caribe Norte, o pensemos los mismos llanos orientales o la Amazonía, que son pues extensiones de tierra muy grandes y con muy poca población, es decir, muy baja densidad de población. Entonces, que ese número de mortalidad es muy bajo comparado con las demás regiones, sí, pero su tasa de mortalidad es elevada, que es el parámetro que es más importante. Respecto a esto se puede encontrar una relación inversamente proporcional. Ahora sí lo analicemos de una manera más gráfica por medio de un mapa y lo analicemos de manera departamental. Encontramos que encontramos el caso más específico en el caso de mortalidad, que es Antioquia, que es el que mayor mortalidad tiene durante el periodo, mayor a 97 casos. Que pues que como les decía, pues el parámetro que más nos interesa es la tasa de mortalidad, y si lo analizamos es al ver el mapa aquí de la derecha, encontramos que los departamentos con menor población son los más críticos o tienen tasas de mortalidad más altas. En particular hay que mencionar el caso muy particular, el caso de Cauca, en donde se tiene una alta mortalidad entre 73 y 84 muertes, y también se tiene una alta tasa de mortalidad superior a 4.01.
pudiéndose pensar que pues, el departamento es el departamento más crítico si lo quisiéramos ver de esta manera, tan solo teniendo en cuenta la mortalidad, la tasa de mortalidad. Estos dos mapas, pues, se puede decir que son importantes porque nos permiten iniciar el comportamiento que tiene el país y qué efectos tiene el rayo a nivel departamental y a nivel de Colombia. Luego si lo queremos hacer análisis diferente, las variables socioeconómicas que nosotros mencionamos anteriormente, de nuevo, para el país, observamos, si lo analizamos de manera individual, observamos que el género masculino, que es la barrera roja, perdón, tiene una tendencia, muy alta, sin importar el rango de edad, exceptando pues el de primera infancia. Y pues si lo analizamos de manera global, encontramos que el 80 porque el género masculino. Entonces, pues, como lo decía Daniel miércoles, o como lo he leído en algunos artículos, esto se relaciona mucho el género masculino con las actividades del campo o las actividades allá afuera de la casa. Entonces encontramos como actividades de agricultura o actividades de pesca o actividades de fuerzas armadas. Entonces tiene mucha relación. Analizamos a nivel de edad, de rango de edad, determinamos que la adultez y la juventud son las que mayor mortalidad tienen, las cuales en donde si lo analizamos eso, son las edades en donde la persona mantiene más afuera, al aire libre, debido pues, a su ocupación, debido a que si lo analizamos de manera rural, el niño o la gente se tiene que trasladar para su ocupación o para irse a su escuela. Entonces son traslados muy amplios en campo abierto, si se puede decir. O actividades recreativas, porque en esta se mantienen actividades recreativas. En caso pues muy contrario ocurre con adulto mayor o infancia, primera infancia, que son edades donde pues se puede decir que la mayoría de la gente, no toda, permanece y no vivir afuera en campo abierto. Respecto al estudio de ocupación, pues la verdad es que nos está dando resultados que la verdad no son muy útiles, pues de lo que esperamos. Como podemos observar aquí, como les dije que era uno a uno y que no venía a codificar la información, sino que era diligenciada por médicos forenses, en algunos de los casos, en la mayoría de casos, no diligencian la ocupación. Dejan el espacio, pues porque como ellos lo tienen que hacer a mano. Encontramos que pues esto es un alto grado de desconocimiento de la persona en el momento de diligenciarlo y pues es un indicador que en serio debemos mejorar respecto a los procesos de recolección de la información, porque pues no nos pueden dar, pues, esta gráfica no nos puede dar una certeza de qué ocupación es la que mayor mortalidad hay, dato que es amplio. Sí podemos decir que términos de agricultura y fuerza pública son los que mayor mortalidad tienen y mayor riesgo. Les estaba comentando, no sabemos en este tema de desinformación a qué mayoría de la ocupación realmente la persona perteneció. Entonces, si supiéramos cuánto es o qué ocupación realizó la persona, pues se podría modificar nuevamente el comportamiento de lo que nos está dando respecto a la ocupación. Ahora también si lo analizamos respecto a otros que más adelante les mostraré, como en Estados Unidos, el tema de la recolección de la información tiene una mejor infraestructura, porque ellos últimamente han venido reportando que los deportistas o que las personas que hacen actividades recreativas en estos momentos son las que están más expuestas a muerte por rayo. En cambio, pues aquí en Colombia, pues como podemos ver, durante el 2008 al 2018 solo se reportó un caso y pues eso, como lo decía Daniel o la ingeniera Sobe, pues no sabemos en verdad. Respecto al nivel de educación, se puede ver que de manera inicial, pues también todo lo que les mostré de socioeconómico de manera regional y también
Se puede decir que a mayor nivel de educación, como podemos ver en educación superior y maestría, la persona puede disminuir el riesgo de afectación por rayos. Esto tenga una relación directa al acceso a la información, al conocimiento que ella tenga. Pues como Daniela mencionaba, es un poquito más complicado que una persona que está cursando primaria se le acabe el tema como nosotros lo estamos viendo hablando. Entonces se tiene que hacer juegos, se tiene que hacer una educación diferente y se tiene que educar a la persona pues, un poquito mejor respecto a los rayos. Ahora pues nos basamos principalmente a analizar el comportamiento de Colombia respecto a América. Pues primero lo que podemos comparar principalmente es específicamente es la adquisición de los datos, de la información, cómo ellos obtienen sus datos. Entonces lo que observamos es que Canadá y Estados Unidos son países que evidentemente se tiene la cultura de la información, se tiene la cultura de adquisición de los datos y pensemos, analicemos Canadá, donde se tienen pues múltiples agentes gubernamentales y esto permite pues que a la persona que quiera hacer la investigación o que quiera, ya no lo hablamos en términos de descargas eléctricas, sino otros fenómenos ambientales que pueden generar esto, se puede encontrar mucha más información. En el caso, pues, de Estados Unidos, donde la NOAA ha venido casi, pues, trabajando casi 40 años recomendando todas las muertes, genera también una alta confianza a la información. Respecto a México, Colombia y pues Brasil, encontramos principalmente que son muy parecidos a Colombia. Se basan principalmente en fuentes oficiales del gobierno, ya sea como Salud del Gobierno Mexicano o Ministerio o Defensa Civil Federal de Brasil. Estos resultados que yo obtuve fueron resultados por medio de artículos que leí respecto a la mortalidad por descargas eléctricas atmosféricas en cada país. Ahora bien, si analizamos respecto a las muertes o a la tasa de mortalidad, encontramos que tenemos en Canadá se tiene una mortalidad muy baja, una tasa de mortalidad muy baja también. En Estados Unidos se tiene una alta mortalidad y una tasa de mortalidad baja. En este artículo pues se menciona principalmente como podemos observar que el periodo pues es extenso del 59 al 94. Encontramos que individualmente por cada año era muy alta, que se vino disminuyendo. Se ha venido trabajando respecto a la educación del riesgo por descarga. En el artículo se mencionaba que la población que trabajaba en el campo o en la agricultura se han ido trasladando hacia las ciudades. Respecto a México, encontramos que también del 79 al 97 Creo que se desconectó Giver. aló, aló, Me aló, parece. aló, aló. ¿Me escuchan? Y ya lo escuchamos. Ah, No sí, Giver, tenemos pantalla. se cayó la charla ¿desde qué parte? Qué pena. en los resultados de mortalidad. Devuélvase un poquito ahí, pero háblenos Ahí. nuevamente desde Canadá en adelante. Listo, perfecto. Giver, pero no sé, tal vez es que tiene el altavoz abierto al mismo tiempo y se cuela su voz por el micrófono, me parece. No sé, ¿no tiene audífonos? No, al parecer es cuestión de conexión. Eso pasa cuando Ok, suena de Sí, esa forma, es cuestión de conexión. Por eso se le cayó, profe. Por lo general pasa así, sí, la sí, voz se le sí. escucha así. Sí, listo. sí, qué Listo, pena. Giver, adelante. Adelante, Qué tranquilo. pena, qué pena. Bueno, pues continuando con respecto a los resultados que obtuve de mortalidad y tasa de mortalidad, encontramos que en Canadá la mortalidad, la tasa de mortalidad es bajo,
en Estados Unidos se tiene una alta mortalidad y una tasa de mortalidad muy baja, pero pues aquí en el artículo se menciona principalmente que es, aunque se divide el periodo del 59 hasta el 80, se tiene una tasa de mortalidad alta, elevada, pero después del 80 al 94 se han venido, como Daniel lo mencionó el día miércoles, se han venido procesos de educación para el riesgo por descargas eléctricas, se han ido implementando. De igual manera, en el artículo se menciona que las personas que trabajaban en agricultura se han venido trasladando hacia las ciudades, entonces por eso es que la tasa también ha disminuido. De México ocurre que dentro del mismo artículo ellos definen dos periodos. Del 79 al 97 se tiene una alta mortalidad y una tasa de mortalidad muy alta. Del 98 al 2011 se disminuyen los casos y se tiene una tasa de mortalidad muy baja. Que si la comparamos con Colombia, pues esta fue la tasa de mortalidad que yo obtuve, 1.24, tasa promedio, y 642 muertes durante el 2008 al 2018. Si analizamos la tasa de mortalidad es muy similar, pero hay que decir que la densidad de población en México es más alta debido a su extensión de tierra y pues que hay mayor número de habitantes. Respecto a Brasil, contamos que hay una alta mortalidad comparada con Colombia, pero una tasa de mortalidad más baja. Esto porque específicamente se dice que en Brasil, pues como podemos ver, es un país con alta extensión de tierra, pero los casos donde ocurren dicho evento son poblaciones, son áreas donde hay una alta población. Entonces, eso hace que disminuya su tasa de mortalidad. Ahora, si nos analizamos respecto al género y al rango de edad, en este sí hay que determinar que los hombres son los que más afectados están, tanto en todos los países, en los 5 países, y también el rango de edad es muy parecido. Encontramos que personas en Canadá es de 6 a 45, que de Estados Unidos es de mayor a 20, en Colombia es mayor a 25, perdón, en México es mayor a 25, en Colombia el que yo encontré fue mayor a 20, 29, de 30 a 59, que es juventud y adultez, como les mencioné en la clasificación anterior. Y también ocurre mucho en Brasil. En cada uno de estos artículos se menciona el mismo, pues se refiere a lo mismo, que, pues, que tanto el género como la edad es una edad donde la persona permanece al aire libre o expuesta al campo debido a sus diferentes ocupaciones o estudios que realiza la persona. Entonces, eso genera una vulnerabilidad al momento de muerte por descargas eléctricas. Respecto a la ocupación, hay que referir que ninguno de estos artículos se menciona como tal una gráfica como les mostré anteriormente, sino hacen como pequeños casos, en donde pensemos, se dice que en Canadá el 70% ya ocurren en actividades de golf o paseos de bote o caminatas, actividades como más recreativas, que no necesariamente tienen que ver con el trabajo. En México perdón, en Estados Unidos enfatizan que las actividades agrícolas fueron durante el periodo del 59 al 80. Después del periodo del 80 se han venido disminuyendo estas personas que hacen actividades agrícolas y se ha venido aumentando lo que son actividades como las personas que juegan al golf o las que hacen paseos en bote. Entonces ahí es donde hacen una pequeña comparación en este artículo. Y pues respecto a México y Brasil, ellos sí mantienen que la mayoría de sus muertes ocurren en zonas rurales, en donde la persona, donde permanece mucho la agricultura, donde hay muchos campos de agricultura, que es muy comparada con la de Colombia. Entonces, pues, esto fue el trabajo que he realizado. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas o inquietudes, pues, estoy dispuesta a solucionarlas. Bueno, muchas gracias, Giver. Pues no sé si alguien tiene dudas, preguntas en el chat o quiere activar su micrófono, bien puede hacerlo. Sí, a mí me gustaría hacer una preguntita. Sí, señor. Adelante, Carlos. Sí, mira, la estadística de muertes es exclusivamente por, digamos, tensión de paso, contacto, o también, por ejemplo, ahí reportan
muertes, digamos, por incendios generados por rayos? O esa información ahí, ¿cómo está tan, cómo poder discriminar ese tipo de muertes? Si el DANE las clasifica o las separa. No, la clasificación por muertes no la hace el DANE, él tan solo pone el código según el tipo de muerte. La que hace la clasificación la clasificación unificada por muertes, la cual es un documento donde, donde cada muerte se le da un código. Pues nosotros, la verdad, dentro del documento encontramos se le dice específicamente a la persona que murió fue por descarga eléctrica atmosférica, que la verdad no tenemos información si fue directamente o si la produjo por medio de otras quemaduras, pero se dice que ese es el código, es donde permanece, el código es el que nos da la referencia a lo que produjo la muerte. No necesariamente si fue por quemaduras o por infecciones en la pierna o alguna otra cosa que la persona le cayó el rayo y después de mucho tiempo falleció, sino que se tiene que, fue porque el rayo fue que lo impactó. Entonces se tiene que la clasificación unificada por muertes es la que hace esta clasificación y se registra que son esta clasificación del X330 al X339. No sé si Yo, respondí. sí, no, está bien, Giver. Yo quiero agregar algo y es que como lo hemos escuchado en estas dos últimas charlas, tanto de la ingeniera Soleil como de Daniel en su momento y ahora Giver, es muy difícil la clasificación de estas muertes. De hecho, es posible, y como ya se ha mencionado, que no tengamos el dato real de muertes por rayos en Colombia debido a la persona que realiza el levantamiento. En algunos casos se diligencia el famoso certificado de función, que es el que llega a las bases de datos del DANE, pero en algunos casos no se sabe o no se tiene a disposición de un profesional que firme ese certificado dando aval de una muerte por rayo. También hay que tener en cuenta que estas muertes que se proyectan, que se muestran en las bases de datos del DANE, son muertes casi siempre de personas que tuvieron testigos del evento. Entonces cayó la descarga e inmediatamente puede que la persona haya tenido compañía y esa haya sido caído fulminante o que durante el levantamiento del cuerpo se vean marcas claras de quemaduras o algún tipo de muestra que pudo haber sido un rayo el causante de esa muerte, pero también hay cuestiones en las cuales algunas veces las personas quedan vivas después del evento, sea por un impacto directo o por una tensión de paso, de contacto, por una diferencia potencial creada por una corriente de rayo. De manera que en esos segundos casos a veces se reportan las muertes es por el efecto, entonces por quemaduras o el efecto puede ser no necesariamente marcado como rayo, sino como una muerte por múltiples fallas orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces, o porque la persona queda viva, queda en cuidados intensivos o en tratamiento médico hospitalario y de una u otra manera algún órgano empieza a fallar producto de las quemaduras internas del evento, del fenómeno, y al final se reporta es por otra causa y no directamente por un rayo. Entonces, existe divergencia en ese aspecto, pero pues trabajamos con las cifras oficiales. Lo otro es, hasta esa pregunta de Carlos sería muy bueno y esa es una de las sugerencias que están saliendo de este trabajo, es tal vez poder ampliar un poquito más las preguntas que se hacen o la información que se llena en estos formularios, porque más allá de la causa de la muerte, pues no se hacen preguntas ya con detalle y además si pusiera uno en casillas muerte por rayo, por tensión de paso, de contacto, pues el médico no sabría definir por cuál fue. Esos casos en los que sabemos que fue por casi siempre tensiones de paso, pues son eventos en los que hubo muchos testigos y en los que la descripción del fenómeno y del accidente pues permiten llegar a esa conclusión. Entonces, complemento esto un poquito para ampliarlo y para también mostrar la complejidad del análisis de esta información. Hay un comentario en el chat. Sebastián Rodríguez dice, me parece importante la segmentación que se hace, ya que se demarcan poblaciones a las cuales hay que hacer pedagogía. Y efectivamente, esa es una de las razones por las cuales Giver afrontó este reto.
De hecho, el título de la tesis del trabajo de grado de Giver es la relación entre aspectos socioeconómicos y la mortalidad por rayos. O sea, realmente su orientación en este caso, en su trabajo puntualmente, es poder incluir estos factores socioeconómicos, culturales, de trabajo, de edades, que son mucho más finos, si lo queremos llamar así, que el trabajo que por ejemplo, nos presentó la ingeniera Soleil el miércoles, en la que pues la intención de ella era abordar el problema o la cuantificación del riesgo, sin entrar en detalle en esos aspectos como tal, porque digamos que se iría por otro camino y le hubiera tomado mucho más tiempo. Y en el caso de Giver, y viendo el avance que se había hecho por el lado del trabajo de Soleil, pues decidimos que él afrontara el reto de hacer esa caracterización para llegar a donde efectivamente a la pedagogía, o sea, sabiendo cuál es la población más expuesta, la población que más ha sido afectada por los rayos, también se pueden orientar esas campañas de pedagogía, el material didáctico, el material pedagógico que se tiene que preparar y que articula todo el tema que hemos venido conversando esta semana, que tiene que ver con estos indicadores, estos números, estas tasas de mortalidad, este valor del riesgo según la zona, el DDT, el nivel seráunico y todos estos parámetros del rayo, pues tienen que articularse al final con la toma de decisiones y con las voluntades de todas las partes, incluyendo nosotros como habitantes del planeta, de conocer más a fondo el fenómeno y tomar precauciones para no llegar a ser víctimas que alimenten estas estadísticas. Entonces, esto como para complementar. Si alguien tiene alguna pregunta adicional hacia Giver, por favor, adelante. Bueno, creo que no. De todas maneras, vamos a quedar a lo largo de esta sesión. Todavía nos quedan 2 oradores. Si alguien tiene una pregunta o a partir de los temas que vienen en estas 2 charlas que nos quedan, comienza a enlazar conceptos o a crear una pregunta más robusta, pues vamos a estar acompañando la sesión. Giver nos va a seguir acompañando, así que más adelante, si la tienen, pueden hacerla. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces ya Muchas vamos. Bueno, Muchas gracias a Giver, todos no, y gracias a los profes por la invitación para mostrar los resultados. listo. Esto es un ejercicio, vale la pena. Giver ya está próximo a socializar su trabajo de grado, así que este también era un reto para él y que pudiera socializar y sentir y comenzar a manejar la adrenalina y todas estas ansiedades y los miedos que nos dan cuando queremos hablar frente a un público tan amplio. O sea, hablar frente a 110 personas, aunque no nos estemos viendo a la cara, amedrenta, intimida, llaman los expertos. Pero muy bien, Giver, muy bien manejado el tiempo, el espacio y la presentación. Vamos a seguimos en este seminario, vamos a avanzar un poquito porque nos quedan 2 oradores y un poco más de 1 hora. Voy a presentar en este momento a Sebastián. Sebastián, ¿nos acompaña? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, bueno, Sebastián hace parte de otra de estas aristas de nuestro grupo de investigación del semillero de alta tensión y descargas eléctricas atmosféricas, que trabaja en un tema complementario al que hemos estado revisando esta semana. Él se ha estado enfocando en la actualización y en la parametrización de algunos comportamientos del rayo, pero con una particularidad especial que él ya les va a mostrar, y es que estamos trabajando con una red de localización de rayos diferente a la red LINET, que es la que maneja el Sistema Colombiano de Detección de Detección de Rayos, como lo llaman. Y a partir de allí es donde comienzan esos aportes, porque comenzamos a obtener información redundante en algunos casos o que genera inquietudes respecto a toda esta información que viene de otras fuentes. Entonces, sin más demora, Sebastián, pues el auditorio es suyo y pues arranque, comparta su pantalla. No sé si puede ya hacerlo. Ok, entonces regálenme un segundo. ¿Me confirman una vez puedan verla, por favor? Sí, señor, ya está ahí dispuesto. Entonces, el auditorio es suyo. Ok, muchísimas gracias, profe, y gracias al profesor Herbert por la presentación. Como él ya lo decía, pues también para mí es gratificante estar acá. Agradezco también la invitación y así como ya lo comentaba el profesor, yo les hablaré acerca de la investigación que realizo en conjunto con Giver y en conjunto con el grupo de investigación GICE3, el cual hace parte de un gran proyecto de riesgo por descargas eléctricas atmosféricas.
Esta parte del proyecto corresponde al análisis de la densidad de descargas a tierra de DT en Colombia. Esto lo hicimos a partir de los datos de la red de geolocalización GLD 360, la cual pertenece a una empresa privada llamada Vaisala, que está en Estados Unidos, durante el periodo 2013-2018. Esta a su vez pues es dirigida por los profesores Francisco Santamaría y también por el profesor Herbert Enrique Rojas, el cual pues, fue el que me dio la presentación. Bueno, como contenido de lo que quiero compartirles el día de hoy, les hablaré acerca de la metodología que emprendí para el desarrollo de este proyecto de investigación. Seguido de esto hablaremos de cómo se realizó el tratamiento de la información, la etapa de georreferenciación, en la cual pues es fundamental el uso de software GIS. Continuaremos con la estimación de la densidad de descargas a tierra de DT. Y por último abordaremos algunos parámetros adicionales que se abordaron en esta investigación, los cuales son la multiplicidad y la actividad de rayos tanto negativa como positiva en el territorio colombiano. Entonces, bien, empecemos con la metodología. Haremos acerca de cómo se abordó esta investigación. Les comentaré las etapas en las cuales fue desarrollada. Inicialmente partimos de una adquisición de una serie de datos que son pertenecientes a la red GLD 360, como se los he venido comentando, la cual pues es operada por Vaisala. Ellos nos facilitaron una serie de archivos, los cuales vienen en origen formato TXT. Estos tuvimos que reprocesarlos, principalmente para realizar un filtro, el cual se hizo en magnitud de corriente. Esto daba una serie de recomendaciones que Vaisala nos dio, entre esos pues descartar los datos donde la magnitud de corriente, independiente de su polaridad, fuese menor o igual a 13 kiloamperios. Bueno, la razón de esto, ellos nos comentaban, es que estos datos están más relacionados con la geolocalización de descargas entre nubes, pues mediante esta red. Entonces nos hacían esta recomendación precisamente para tener en cuenta esos datos y únicamente aquellos cuyo valor absoluto de corriente superara los 13 kiloamperios y por lo tanto pues es necesario realizar un filtro de esa información. Una vez filtrados los datos, empezamos una segunda etapa, la cual está basada principalmente en georreferenciación. Esta etapa es primordial dado que pues requiere de software y también pues aquí tenemos una herramienta importante que es ArcGIS, que como ya lo comentaba Giver en su momento, tiene la ventaja de que está licenciado por la universidad. En este software lo que hicimos nosotros pues fue crear una malla compuesta por grillas de tamaño 10×10, aclarando claro los estándares y la norma NTC 4552 nos hablan de que estos cálculos de DT, bueno, nos aconsejan en estos cálculos de DT, deberían realizarse en grillas de tamaño 3×3, 3×3 kilómetros cuadrados. Sin embargo, para esta investigación y por recomendación también de Vaisala, dada la precisión que está asociada a la red GL 360, sobre todo en lo que tiene que ver con el hemisferio sur, sugirieron realizar este análisis en grillas de tamaño 10×10 y pues de esa forma es como nosotros abordamos esta investigación. Una siguiente etapa que comprendimos en esto fue la estimación de la densidad de descargas a tierra. Una vez ya contábamos con la grilla, también contamos con un mapa de Colombia y con los datos filtrados y procesados, lo que realizamos es un conteo de eventos en cada cuadrícula mediante el uso de ArcGIS y se calcula la densidad de descargas a tierra, que como ya lo mencionaron los profesores en sesiones pasadas, la DDT en este caso describe el número de rayos por kilómetro cuadrado que pueden caer en un año, en un periodo de un año. Este parámetro es importante, es fundamental, dado que permite hacer análisis de riesgo por descargas eléctricas, incluso la norma NTC 4552, me corrigen si me equivoco, pero lo emplea, por ejemplo, para evaluar el promedio anual de descargas sobre las estructuras. Entonces es un dato relevante y es un dato importante porque pues, nos permite hacer este tipo de análisis. Y su unidad, pues su unidad se da en flashes o rayos, si se le quiere decir así, por kilómetro cuadrado año. Bien, seguido de esto, contamos con una cuarta etapa en la que se estimó la multiplicidad a la que, bueno, la multiplicidad en la cual se empleó un conteo distinto en ArcGIS. Aquí la unidad cambia porque lo que queremos nosotros es estimar en cada cuadrícula de esa grilla un promedio de strokes por cada flash. Ya les estaré hablando un poquito más a profundidad de esto. Y esta fue la cuarta etapa con la cual abordamos esta investigación. Ok, por último, hablaremos de la etapa de estimación de actividad de rayos negativa y positiva, en donde lo que hicimos previamente con los datos, una separación de esos datos que una vez ya fueron filtrados por corriente, los separamos por polaridad
y con ello pues pudimos hacer un análisis similar al que realizamos con la densidad de descargas a tierra para estimar la cantidad tanto positiva como negativa de descargas en el territorio colombiano. Entonces, bien, como ya se los comentaba hace un momento, en esta investigación, pues parte de los datos que Vaisala nos facilitó, un total de 72 millones de datos, redondeándolo un poco. Estos datos venían divididos en archivos de TXT anuales. Aquí tengo un pequeño corte de una de las capas. Cada archivo TXT tiene esta forma, viene con su año, con su fecha, viene la hora, viene con la latitud, viene con la longitud, viene la corriente con su polaridad y junto a él viene el número de structs que ocurren por cada evento. Esta línea que se subraya ahí en rojo es un evento como tal que registra la red y pues por lo tanto viene todo el dato completo, tanto de polaridad de la corriente como el número de structs que ocurren por cada flash. Toda esta información se tuvo que procesar como se los estaba comentando. Nosotros realizamos este proceso en Python. Inicialmente, les comento, realicé este proceso con Excel, pero pues dada la magnitud de información con la que contábamos, pues se hizo mucho más factible trabajarlo con un lenguaje, el cual está diseñado para procesamiento de datos, como Python, y pues lógicamente también permitió hacer más factible la toma de esta información. Con Python lo que hicimos fue tomar las hojas de texto, filtrar la información que nos entregaron y con ello crear una base de datos, la cual permitió también evidenciar una mejora al momento de importar estos datos en el software GIS. Entonces, eso es, digamos, que es las ventajas de trabajar con programación. Como podemos ver en esta imagen, estas son las tablas que se crearon automáticamente aquí en la parte derecha. No sé si las logran ver, pero se crea una serie de tablas filtradas a través de los datos. Lo que hicimos primero, pues, en la estructura fue separarlos mensualmente. Estos datos mensuales les creamos un filtro por magnitud de corriente. Después de que se crea el filtro, pues separamos por polaridades tanto negativas como positivas. Este es el detrás de cámaras de cómo funciona el código y de cómo se crea la base de datos con la cual trabajamos en el software GIS. Bien, una vez filtramos los datos, pasamos a esta etapa de georreferenciación. Georreferenciar es básicamente dar una posición espacial, una localización geográfica, si así se le quiere llamar, a una entidad o a una cosa. En este caso, pues estamos hablando de rayos. Y esto lo conseguimos es a través de un sistema de coordenadas, un mapa de referencia y también un software como ArcGIS. Para ello, pues necesitamos contar con un software. En este caso, también necesitamos contar con un mapa, el cual descargamos del Agustín Codazzi, como ya lo había comentado Giver. En este caso, el SIG-OT, que es la plataforma virtual del Agustín Codazzi, ahí podemos descargar este tipo de información. Y estos archivos vienen en un formato que es formato shapefile, que es el tipo de formatos que se manejan en las capas de software como ArcGIS o como QGIS para este tipo de información. Y necesitamos un software, en este caso para manipular la información y trabajar los mapas, trabajamos con ArcGIS. Ya les comentaba que la ventaja que tiene ArcGIS es que la universidad cuenta con licencia para este software. Adicionalmente cuenta con funciones de manipulación de datos, conteos relacionales de entidades, manejos de bases de datos. Bueno, aquí cabe aclarar que el manejo de bases de datos es algo primordial en ArcGIS porque todo lo que creamos, todos esos layers que nosotros creamos se vuelven bases de datos de tipo local y entonces la información se procesa de manera mejor, se procesa de manera más rápida. Bien. Entonces, este sería el mapa político visto desde ArcGIS sobre el cual construimos una malla. Esta malla, aquí le hice un zoom grande, la construimos con tamaño 10×10, como ya se lo comentaba, por sugerencia de Vaisala. Esta malla se superpone en el mapa de Colombia y esta malla fue creada como un shapefile independiente. ¿Sí? Está compuesta de cuadrículas. Estas cuadrículas son polígonos que lo que permite en cada polígono es contar el número de eventos que se relacionan con su área. Entonces, tomé esta captura específicamente porque permite evidenciar un caso que nos ponía a pensar en su momento y que tomaba y que, bueno, trataba básicamente de esos datos que seguramente no iban a ser acotados por el mapa, pero que de alguna u otra manera las grillas por su tamaño lograban emparejar, digamos, poníamos esa ventaja, teníamos esa ventaja de trabajar con este tamaño de grillas. Y otra ventaja que tiene ArcGIS es que tiene aproximación de eventos, entonces si hay
eventos que ocurren por fuera de las grillas, entonces podemos hacer una aproximación. En este caso no fue necesario porque el 100% de los eventos fueron acotados, entonces tuvimos esa gran ventaja. También quería mostrarles este mapa como ejemplo de cómo se ve una vez se importan y se georreferencian los datos en ArcGIS. En este caso, correspondientes únicamente al mes de octubre del 2013. Aquí hay un total de 1.229.000 datos, si no me estoy por debajo. Pero lo que quería mostrarles aquí es de cómo se ven. Es un conjunto de puntos, así es como se georreferencian. Y esto es con lo que nosotros vamos a trabajar, con una capa, un mapa de Colombia, una capa que es una serie de grillas, y con una capa que son los puntos o los eventos de rayo que nosotros tenemos para trabajar en este caso. Bien, entonces, ya contando con los datos filtrados, con la malla realizada, el mapa que importamos, lo que pues procede es el cálculo de la densidad de descargas a tierra. En este caso utilizamos el software GIS, el cual cuenta con una función llamada Spatial Join. Esta tiene la ventaja de relacionar intersecciones entre entidades, en este caso polígonos, los cuales son la malla, las grillas, con puntos, que son los eventos de rayo. Aquí lo que permite hacer es identificar cuántos rayos ocurren en cada grilla. Entonces, lo que hace es un conteo. Yo se los encerré aquí en la casilla Join Count. Esto es una pequeña toma de la base de datos que se crea una vez se hace el conteo. Esta columna Spatial Join, lo que nos está mostrando es la cantidad de rayos que ocurren por cada cuadrícula. Les comento, cada cuadrícula tiene un nombre, un identificador, y en la parte izquierda lo vemos, se llama FID. Yo tomé este recorte del año 2013. Y lo que hacemos es calcular la densidad de descargas a tierra de cada una de estas cuadrículas. En este caso, pues tengo un ejemplo para el 2013, 3.820, por ejemplo, en la primera fila, fue la cantidad de eventos que ocurrieron en la casilla de nombre 17.989, y al dividirlo en el área para obtener la unidad flash kilómetro cuadrado año, obtenemos una densidad de descargas a tierra de 38. Y lógicamente para el periodo, cuando ya trabajamos el periodo completo, 2013-2016, 2013-2018, perdón, lo que vamos a obtener es una densidad que tenemos que dividir por el periodo también. Entonces, en este caso tendríamos que dividirla por 6. Quería mostrarles lo siguiente, es un mapa en esta columna que tengo como Spatial Join. Se observa la intersección en dos departamentos. Acá en la parte inferior, entre Antioquia y Bolívar, en la casilla que tiene por nombre 18.816, aquí se las señalé, tiene una particularidad y es que se intercepta con dos departamentos, en este caso Antioquia y Bolívar. ¿Por qué es importante hacer salvedad en este tipo de casos? Porque cuando se quiere realizar un análisis departamental, nosotros estamos haciendo un análisis sobre una malla. Por lo tanto, cuando queremos hacer el análisis departamental, pues nosotros tenemos es que contar con las grillas. Entonces, en este caso, cuando ocurre que hay intersecciones entre departamentos, pues esa grilla 18.816, por ejemplo, tendríamos que tenerla en cuenta tanto para Antioquia como para Bolívar. Eso es una de las ventajas que tiene el software, y es que independiente del área que tenga en cada sección la grilla, pues no hace restricciones, sino que pues le asigna los valores a cada parte del departamento. Entonces es una ventaja al momento de procesar información, porque pues nos va a permitir no tener errores en ese tipo de cálculos. Adicionalmente, bueno, hay software, por ejemplo, como QGIS, que sí hacen referencia, digamos, por este caso, la cuadrícula tiene más área hacia el departamento de Bolívar, entonces el software por sí solo lo que hace es asignársela a ese departamento. Entonces, pues esas serían ventajas, digamos, de trabajar con este tipo de software. Bien, entonces, una vez ya teníamos calculado el valor por cada cuadrícula, lo que nos restaba pues es darle vida para visualizar estos resultados, y pues lo hacemos sobre un mapa como es evidente. Este es el resultado de la unión de todos los datos filtrados en el periodo 2013-2018 y que refleja la DDT en Colombia. El valor máximo de DDT que obtuvimos nosotros fue de 46 flashes kilómetro cuadrado año, esto en Antioquia y en Chocó. Los resultados en general lo que muestran es una alta actividad de rayos tanto en Chocó, en el norte de Antioquia, aquí en esta parte que se cruza con Bolívar, Sucre y Córdoba. También
esta parte de norte de Santander, que es hacia el Catatumbo, la Guajira, en la parte de la Alta Guajira. Digamos, haciendo algunas comparaciones, la NTC, por ejemplo, en algunas secciones habla de que se ha calculado DDTs de 35 flash kilómetro cuadrado año. Ellos hacen la salvedad de que también se han detectado algunas densidades de descargas a tierra mayores a este dato. Sin embargo, yo traje esta investigación de Daniel Aranguren, que el profesor Francisco también se las compartió en su momento, donde nos muestra una DDT en la cual podríamos tener valores de hasta más de 70 flashes kilómetro cuadrado año. Si vemos ambas imágenes, entonces podríamos encontrar algunas coincidencias en algunas zonas donde la DDT naturalmente es la mayor. Hablo de Antioquia, hablo de Bolívar, hablo de Sucre, hablo de esta parte del Chocó, hablo del Catatumbo. Aquí en Caldas, por ejemplo, también encontramos algunas relaciones espaciales. Sin embargo, pues digamos que lo que nos muestra Aranguren es que podríamos tener densidades de descargas a tierra superiores a 70 flash kilómetro cuadrado año. En el mapa no es así de tal como evidente. Sin embargo, pues es lo que nos están diciendo en esta investigación. Esto depende también de las características de la red. Recordemos que yo estoy trabajando con una red que es global. Los sensores están bastante retirados de Colombia. Y adicionalmente, pues, el periodo de tiempo es distinto, ¿no? Daniel Aranguren aborda el año 2012-2013. Yo abordo un periodo de 2013 a 2018. Y también, pues, las características asociadas con la malla, con la grilla. Yo trabajé una grilla de tamaño 10x10. En este caso, se trabajan grillas de tamaño 3x3. Entonces, lo traje para que hiciéramos una comparación donde podamos ver que, en efecto, tanto la red geolocaliza y mide, y podríamos evidenciar que las zonas de las que, pues, evidentemente en algunas investigaciones a lo largo del tiempo han mostrado, siguen marcando la pauta en este tipo de investigaciones. Ok. Adicionalmente, a lo que les he venido comentando, se estimó la densidad de descargas a tierra departamental. Por eso les comentaba que era importante tener en cuenta estas cuadrículas que se intersectan entre departamentos. En este caso destacan los departamentos que ya les he nombrado de nuevo. El departamento de Antioquia, el departamento del Chocó, el departamento de en esta parte de Sucre, ¿sí? Que es el que más densidad de descargas a tierra presenta en promedio departamental. Y algo que, pues, quisimos hacer era comparar con algunos resultados. La NTC, por ejemplo, nos referencian, son capitales. Las capitales, nosotros encontramos que estos datos de nuevo están bastante lejos de lo que la NTC nos muestra, pero eso tiene que ver por el periodo de tiempo que ellos toman y también las características de la red con la cual ellos evalúan estos datos. Adicionalmente, también calculamos los hotspots, que son los puntos calientes que indican los lugares con mayor actividad de rayos, en cuyo caso, pues, prevalecen de nuevo las zonas de Chocó, Antioquia, las zonas de Bolívar. La variación entre estos datos, entre los 10 primeros puestos, es de apenas 3 rayos. Por ejemplo, en Antioquia, que veíamos que tiene la mayor actividad de descargas eléctricas, pero cuyo promedio no es el mayor, es porque también tiene un área en la cual es bastante grande. Entonces, digamos que ahí podemos encontrar es que tiene ciertos puntos donde la actividad realmente es alta y otros puntos donde la actividad de descargas eléctricas no lo es tanto. Entonces, esta información nos permite llegar a ese tipo de conclusiones. Adicionalmente, pues, como ya se los comentaba, la máxima densidad de descargas a tierra que obtuvimos fue de 46 flash kilómetro cuadrado año. Eso, pues, lo obtuvimos en Cáceres, Antioquia, y en Chocó también. Bien, otra etapa de este proyecto que, como ya se los había venido comentando, constó del cálculo de la multiplicidad. En él lo que se realizó, pues, ya no fue un conteo por relación de entidades. Aquí lo que hicimos fue una función diferente, una función que se llama uno a muchos en ARMAP. Lo que hicimos fue relacionar todos los eventos de una misma cuadrícula. Aquí, de hecho, les tomé un ejemplo, que es la cuadrícula de nombre 130. Hace un asocio, no cuenta la cantidad de eventos dentro de la cuadrícula, sino que asocia la cantidad de eventos que ocurren dentro de una cuadrícula y nos lo muestra en una tabla de datos.
La razón de esto es porque lo que necesitamos de cada evento es el número de structs. Entonces, lo que vamos a contar de cada fila es el número de structs y con ello vamos a dividirlo en el número de eventos o de flashes que ocurren en este periodo de tiempo para obtener así la unidad de struct por flash en cada cuadrícula de la malla. El resultado que obtuvimos fue este mapa. Este mapa, pues lo que nos está mostrando es el cálculo de la multiplicidad que sin duda pues arroja valores bien interesantes. Como por ejemplo en la zona de Boyacá, donde la multiplicidad es mayor, pero anteriormente veíamos que tal vez la densidad de descargas a tierra no lo era tanto. La cordillera oriental, por ejemplo, hasta el punto de la meseta, ahí en la zona de Nariño, la multiplicidad nos estaría mostrando, digamos que una relación entre la altura y la multiplicidad, donde podríamos estar pensando que a grandes alturas, tal vez la multiplicidad suele ser menor. Importante resaltar que la multiplicidad obtenida promedio que tuvimos en esta investigación es aproximadamente 2.25 strokes por flash, muy cerca de lo que ya nos hablaba el profesor Francisco en su momento, de lo que se habla en algunas investigaciones, como la del profesor Herbert, me corrigen si me equivoco, pero es aproximadamente 2.6 strokes por flash. Entonces, es muy cercano a lo que hemos obtenido, es muy cercano a lo que ya también los profesores y en otras investigaciones se ha obtenido en Colombia, y a lo que la NTC también nos muestra. Entonces estamos, digamos, en pasos muy cercanos a los resultados reales. Por último, les hablaré de la actividad de rayos negativa y la actividad de rayos positiva, la cual se calculó de manera similar que con la DDT, con la densidad de descargas a tierra. Aquí es importante tener en cuenta esos datos filtrados y separados, pero por polaridad. Los resultados que obtuvimos nos muestran que existe una mayor actividad de descargas negativas. Estas están cerca del 68% en Colombia, las cuales se evidencian, pues, están casi siguiendo el mismo paso que la DDT general. Y por su parte, pues la actividad de descargas positivas nos muestran es que en los mismos lugares que la densidad de descarga negativa, de una forma un poquito más tenue que la misma negativa, con valores máximos de 16 flash kilómetro cuadrado año en algunas zonas, en pocas zonas, y mayores a 17 flash en apenas 2 lugares. En esta zona de Sucre obtuvimos 17 flash kilómetro cuadrado año, y en esta punta de Antioquia también, o sea, en apenas 2 o 3 zonas obtuvimos grandes densidades positivas. Mientras que con la densidad de descarga negativa, pues parece ser que es más constante durante el año, y como se los comentaba, es aproximadamente el 68% de la actividad que tenemos en los datos. Entonces, bien, estos son los resultados, son resultados parciales que tenemos de esta investigación. Es a lo que hemos llegado hasta el momento. Con estos datos, pues a futuro lo que queremos es hacer unas correlaciones con algunos aspectos geográficos, también climatológicos de Colombia, pero pues estos serán resultados que más adelante obtendremos en esta investigación. Entonces, esto era lo que les quería presentar, lo que les quería mostrar, aprovechando este espacio y este espacio de tiempo. De igual manera, pues como mi compañero ya se los comentaba, nosotros pues continuaremos en esta investigación, y pues cualquier duda o cualquier cosa pues estaremos atentos a ello. No sé si tengan preguntas. Hola Sebastián, buena tarde, muchas gracias por la presentación. Sí, yo tengo una preguntita. Es si para calcular el DDT tuviste en cuenta la eficiencia de detección de la red. Ok, sí. Bueno, más que la eficiencia, cuando nosotros hablamos con las personas de Vaisala, ellos nos comentaron que el dato específico que teníamos que tener en cuenta era la magnitud de corriente. Entonces, más que la eficiencia, lo que nosotros tuvimos en cuenta fue la magnitud de corriente para realizar el filtro. Lógicamente, pues los datos que ellos nos pasan también tienen un filtro dentro del componente del procesador central que ellos manejan, el cual caracteriza también la información. Eso pues hasta ya nosotros no sabemos. Entonces, por lo tanto, lo que al 100% realizamos fue el filtro como tal. No sé si... Sí, vale, gracias. Sí, ahí voy metiendo yo la cucharada, aquí vengo pues a hablar, que aquí, no, bueno, una de las cosas y lo más complejo que tenemos con estos datos de Vaisala es precisamente que aunque se nos suministran, y de hecho
pues no nos gusta echarnos las flores, pero hay que, cuando el trabajo es bueno y cuando hemos hecho muchas cosas, pues hay que decirlo. O sea, somos el primer grupo de investigación en Colombia que tiene acceso a esa base de datos tan grande que no pertenece a Keraunos, que es la empresa que maneja y donde está Soleil trabajando. Pero más allá de eso es que ninguna universidad en Colombia había tenido acceso a tal magnitud de información proveniente de cualquier red. No importa si es el sistema colombiano de localización de rayos o la antigua REGMA o la red de ISA, no interesa. O sea, somos los primeros en más de una década desde que se viene trabajando fuertemente con redes de con redes de localización que tenemos tal volumen de información. Fuera de Soleil, que hizo todo su trabajo de maestría gracias a la información que venía desde Keraunos y que al momento, pues tanto en la parte de reglamentación, normas y publicaciones, pues son quienes tienen o han marcado la parada. Y a partir de allí, pues el trabajo tan fuerte que ha tenido que adelantar Sebastián en ese aspecto. Y como la información venía cerrada, pues esas cosas como esa pregunta de la eficiencia, pues nos queda pues, de cierta manera restringida. Nos dieron la información diciendo ya está compensada, ya los factores de ajuste por eficiencia de la red también lo están. Como lo menciona Daniel, Sebastián, perdón, la gran, digamos, debilidad que tiene esta red es que la mayor parte de los sensores de esa GLD 360 están en el hemisferio norte. Y ellos hablan de que en el hemisferio sur la eficiencia de detección está en el orden del 40-50%. Somos privilegiados porque estamos cerca al hemisferio norte en el Ecuador, pero si siguen bajando en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina ya esas coeficientes de eficiencia están por debajo del 15%. Entonces, pues debido a eso también tenemos esa pequeña limitación de la información, pero es un primer paso que damos adelante, un esfuerzo que ha sido de años. O sea, esta información la venimos procesando ya casi 2 años desde que nos la lograron facilitar, y es porque manipular 72 millones de datos hay que aprender a hacerlo, y nosotros no contábamos inicialmente con la experiencia para manejar tal volumen de información, como ustedes lo han visto, Daniel, Sebastián, sigo pensando, Daniel, que también ha trabajado y nos viene a hablar de eso en el tercer tiempo. Pues aprendieron a manipular esa información, a manipular ARGIS. Sebastián dio el paso adelante con algo que inicialmente no veíamos la razón, pero luego nos lo demostró, que fue el trabajo con Python, pues yo generalmente trabajo con MATLAB y siempre decía MATLAB, y él demostró la suficiencia, las ventajas que tiene hacerlo. No digo que MATLAB no lo haga, pero en cuanto a rapidez, en cuanto a velocidad de procesamiento, en cuanto a la ligereza del proceso también, pues demostró grandes ventajas y ganó esa partida, y es otro de los aportes también del trabajo que han tenido. Por acá pregunta Sebastián, pregunta Javier Tavera, ¿qué porcentaje de diferencia hay en la adquisición de datos del INET con la usada con ustedes de Vaisala en cuanto a la eficiencia de adquisición, en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados? Pues creo que ya la respondí. Pues Linet, al tener sensores aquí en Colombia puestos a lo largo del país, ya está por eficiencias por encima del 80%, y en algunas regiones donde está la mayor cantidad de sensores, en la parte centro y norte, la ingeniera Soleil, que está aquí, nos puede decir en cuánto están ya en eficiencia de detección. Está más o menos por el 90%. 90%, mientras que estos datos de Vaisala nos hablan del 40-50%, en la parte norte del país puede llegar a subir un poquito más, y eso pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de mirar magnitudes. Pero mientras aparecen más preguntas y antes de darle el paso a Daniel, yo quisiera aprovecharme aquí. Sebastián, si puede parar un momentico su pantalla y yo les comparto aquí una cosita que hice en una carrera mientras estaban presentando. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar algo que hice en una carrera usando aquí de las presentaciones tanto de Soleil ayer como de Sebastián hoy, y me confirman porfa si ya están viendo la pantalla. Sí, señor, sí, señor. Señor.
Entonces yo aquí rápidamente lo que hice fue no dejarnos con la duda de algo que veníamos pensando desde hace varios meses cuando comenzamos a ver los resultados de Sebastián, que con Francisco comenzamos nos brillaron los ojos cuando comenzamos a ver estos resultados, y es que este primer mapa que está a la izquierda es el que nos acaba de mostrar Sebastián, relacionado con el primer informe que hubo cuando ya la red Linet estaba en funcionamiento, que fue por allá en el 2014, pero con solo 2 años de mediciones. ¿Sí? En el que había una desviación de datos, en el que la eficiencia aún no era buena, no se había hecho algo que hay que hacerle a todas las redes, y es poder mejorar. Yo lo mencionaba cuando hice mi intervención, es que es mejorar la calidad de los true flashes a tierra, ¿sí? O sea, de los verdaderos rayos que impactan a tierra, y eso se ha venido mejorando en Red Linet porque han habido informes, y Soleil también nos lo explicó ayer. Pero en ese momento, por allá en el 2012, 2013, la eficiencia de definir o diferenciar qué era un flash a tierra y qué era un flash intranube aún tenía ahí sus dudas. Y llegaban a valores, como lo mostró Sebastián, valores típicos que llegaban hasta los 90 flashes kilómetro cuadrado año. Pero yo no me quisiera quedar con los datos, con el valor, quisiera quedarme con las zonas, que es lo más relevante. El parámetro es importante, pero miremos qué ha pasado con las regiones. Esto fue lo que ayer nos mostró Soleil. Entonces, cogí el pantallazo ayer, el miércoles, cuando nos estaba presentando, y ya la había guardado. Y obviamente a mayor cantidad de años, con unos filtros en los algoritmos de la red en los que se descartaban ya con mayor seguridad los a tierra y los intranube, y nos quedábamos solamente con los flashes nube tierra, pues bajó un poco ese valor que ella nos mostraba. Esto está en la tesis de maestría de ella, de lo que nos presentaba el tema. Pues el avance adelante es que ella ya tomó un periodo mucho más grande en el que la red Linet fue mejorando y tiene mayor cantidad de sensores, mayor eficiencia, mejores algoritmos, y llegaban como hasta los 63, si no estoy mal, ¿cierto, Soleil? Eres la experta. 58. Bueno, y por aquí hay un puntico, bueno, esto depende de la escala de colores, pero llegaba como a los 58. Pero miren las zonas, y entonces acá estaba Chocó, está la parte del Pacífico, el Valle del Cauca, Chocó, aquí arriba, que era la famosa montaña noroeste, y me acuerdo porque yo lo pregunté, está aquí, mírenla aquí también en el dato de Aranguren, de Daniel Aranguren, que fue el codirector de la tesis de maestría de Soleil, y pues el jefe y el administrador, el gerente de Keraunos hasta hace un tiempo. Miren aquí la zona del Magdalena Medio, y mírenla aquí también. Y aquí en la esquina superior, en la parte de, ¿esto cómo es que se llama? Se me fue la palabra, la paloma, esto es el Catatumbo, correcto. Allá también, pero aquí en el mapa sí se alcanza a incluir la zona, esto es la zona marítima, pues Soleil se quedó, supongo que se quedó solamente con el territorio colombiano y por eso no lo muestra. Y pues son datos de la misma red, se afina la red, mejora la red, pero ya estos datos son mucho más veraces de un punto de partida. Quienes quieran explorar y revisar estos datos, invitados, como lo dijo Soleil, a que revisen la tesis de maestría que está en el repositorio de la Nacional. Y miren lo de Sebastián. Chocó, montaña noroeste, o la zona arriba entre, ese es lo que llaman el triángulo sabrosón, que es Antioquia, Sucre, Bolívar y alguito de Córdoba. Aquí está, véanlo, en los 3 mapas. La zona del Magdalena Medio, que es la zona Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima. Mírenlo aquí también. La diferencia es que pues acá se ve en distribución política, como nosotros también lo estamos realizando, Sebastián lo realiza, mientras que Soleil, como nos explicó, trabajó con subregiones naturales. Pero las zonas son miren la zona aquí arriba, la zona del Catatumbo, es la misma que se prende aquí, es la misma que se prende acá. Y pues nosotros, como lo mencionó Sebastián, llegamos hasta los 40 y tantos. Esos 40 y tantos es efectivamente la eficiencia de detección. Nuestro sistema nuestro sistema, ya me estoy montando en el bus que no es Vaisala, la red de Vaisala no coge todos los datos, no coge todos los flashes que ocurren, porque no hay sensores ubicados cerca al país. Pero que la diferencia sea un 20% o un 25% con respecto a la red que tiene todo el tramado de sensores, pues nos da un paso adelante, y esto también permite diversificar un poco la información. Seguramente para tomarla en referencia para estudios de protección contra rayos, pues seguirá siendo la información del INED, y hasta que no aparezca
unas mejoras o una red que muestre resultados similares o con cubrimientos similares, seguirá siendo el punto de partida y a donde irá ISA y a donde irán todas las empresas del sector petrolero, y pues es el quehacer de la empresa. Pero nosotros damos un paso adelante en investigación y nosotros demostramos también que con datos que nos dan información general podemos identificar y llegamos a coincidencias. Esto nos sirve a nosotros porque mostramos que con otra fuente de información el resultado es similar en cuanto a los hotspots, en cuanto a las regiones, en cuanto a los departamentos. Y pues yo sé que, pues supongo yo que de manera indirecta a Keraunos y a la red Linet les servirá, porque esto es un soporte de que las zonas que ellos han venido identificando ya por más de 8 años son las zonas de mayor actividad de rayos en Colombia. ¿Sí? Y ya con esto pues se comienza a llenar cada vez más de información para todos los que estamos interesados en este tema. Y para terminar, algo que mencionó ya Sebastián al final, que fue lo asociado a la multiplicidad. Yo medí solamente, en mi tesis doctoral, medí 200 kilómetros alrededor de Bogotá, de la sabana de Bogotá, o sea, la zona media del altiplano cundiboyacense. Y en mis resultados, el profesor Santamaría ya lo había hecho, como lo habíamos mencionado en nuestras charlas, y él, porque tenía pocas señales, llegó a 1.8. Yo subí de 68 flashes a 306, o sea, multipliqué casi por 6 veces, 5 veces la cantidad de datos, y la multiplicidad me dio 2.58. Y en las zonas que nos acaba de mostrar Sebastián, está en 2.3, 2.4, ¿cierto, Sebastián? Sí, sí, señor. El máximo fue 2.6. Con los datos de Vaisala, que aunque la eficiencia es menor, no cambia la multiplicidad, porque no le agrega más o menos flashes. Él mide el flash, si lo detectó lo reporta y lo reporta con la multiplicidad que tiene el flash. O sea, la eficiencia de detección no afecta la multiplicidad en gran medida. La afecta ligeramente, pero no en gran medida. De tal manera que tenemos coincidencia con resultados que vienen de otras fuentes de información, de otros estudios, y que comienzan a dar soporte de que todo lo que estamos haciendo vale la pena y que nos da mayor información del fenómeno actualmente. Bien, quería mostrarles esto aquí, me robé 5 minutos de la intervención de Daniel, pero no me quería quedar con las ganas de mostrarles la satisfacción que da no solamente ver el trabajo que ha hecho Sebastián, sino ver también que los resultados que hemos obtenido a lo largo de ya 10 años y que han obtenido otros grupos de trabajo y otros grupos de investigación como el que conforma Soleil, pues apuntan a tener información mucho más detallada del comportamiento de la actividad de rayos en Colombia. ¿Listo? Entonces, ahora sí paro mi presentación y regresamos. No sé si alguien más tiene preguntas sobre el tema de Sebastián o ya damos el paso adelante a la intervención de Daniel. Bueno, creo que no. Entonces, pues sin más demora. Bueno, entonces aquí 2 cositas. La primera, pues viene Daniel, ya la presentación sobra, nos acompañó el miércoles, ya muchos de ustedes lo conocieron y lo escucharon. Él viene a dar la última puntada y a mostrarles a dónde estamos en este tema de riesgo por rayos en la Universidad Distrital específicamente, en cómo nos complementamos con el trabajo de Soleil y el trabajo que vienen desarrollando el profesor Román en la Nacional y otros tantos investigadores en Medellín, en Manizales, en el Valle del Cauca. Y por ahí faltando unos 15 minutos para las 6 de la tarde, a través del espacio del chat les vamos a compartir una pequeña encuesta, un formulario muy pequeño para diligenciar en Google, que va a estar abierto durante un buen rato, por ahí hasta las 6:30, 7 de la noche, pero en el que queremos recibir una retroalimentación de parte de ustedes, en el que queremos conocer sus impresiones ya del seminario que va terminando. Entonces sería muy provechoso para nosotros tener esa retroalimentación y porque a partir de allí seguramente saldrán cosas nuevas y vendrán nuevos eventos relacionados con este tema de rayos. ¿Listo? Entonces, no siendo más, Daniel, adelante, buena tarde, el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes. Gran honor para mí poder cerrar este seminario con una intervención que les prometo será considerablemente mucho más corta que la del miércoles. Y como lo dice el profe Herbert, es como ya cerrar mostrando cómo se integra el trabajo, el gran trabajo que ha hecho Giver, el gran trabajo que ha hecho Sebastián, en algo que es muy importante y que mencioné el miércoles, y es el tema de la gestión del riesgo.
Y es como básicamente en mi maestría continuar con lo que estaba realizando en el pregrado. Este título de la presentación, Estudio de correlación entre densidad de descargas a tierra, densidad poblacional y mortalidad por rayos en Colombia, es el título de mi trabajo de maestría. Y bueno, como ya Giver y Sebastián abordaron el tema de metodología, yo no lo voy a abordar. Simplemente voy a mostrar resultados parciales y más o menos en qué anda mi trabajo de maestría. Reparto desde esta diapositiva que les mostré el miércoles, y es que para poder estimar el riesgo, poder conocer el riesgo en términos cuantitativos, que digamos que en mi tesis de pregrado lo manejé principalmente a nivel cualitativo, entonces caracterizando las poblaciones en un tema socioeconómico, de pronto de una manera distinta a la que la está haciendo Giver, porque el componente pedagógico fue el principal. Pero ya para poder dar el salto a realizar una gestión del riesgo en Colombia por rayos, se requieren datos, se requiere información, y hay un interés particular sobre esta característica del riesgo que representan los rayos y que los hace tan únicos, tan atípicos, comparándolos con los demás fenómenos naturales. Y es el tema de la exposición. Es decir, cómo se distribuyen las personas que se ven afectadas por las descargas eléctricas atmosféricas. Y este trabajo también está inspirado en una metodología que se realizó en Estados Unidos, en donde, realizada por Baisala también, en donde ellos querían encontrar una correlación entre lo que es la densidad de descargas a tierra y la densidad de población. Y de esa manera poder realizar una estimación del riesgo donde quizás los datos de mortalidad no estén disponibles. Y eso es importante porque, bueno, Colombia es uno de los países que cuenta con una base robusta, a pesar de las limitaciones que ya hemos hablado, en cuanto a datos de mortalidad, reportes de mortalidad, pero en la mayoría de países no sucede así. Entonces la idea es poder hallar métodos para estimar el riesgo, incluso no solamente en Colombia, sino en otros países con características similares. Y esta fue la hipótesis, dos puntos de la hipótesis con la que inicié mi maestría. Se la leo rápidamente. El riesgo de muerte por descargas eléctricas atmosféricas al que está expuesta la población colombiana, reflejado en la tasa de mortalidad por rayos, de esta tasa ya nos habló Giver, está influenciado por la densidad de descargas a tierra y la densidad de población de una zona geográfica específica. Y la relación entre mortalidad por rayos, densidad poblacional y la actividad atmosférica puede ser presentada y visualizada en un mapa de riesgo y puede variar de un año a otro. Con esta hipótesis iniciamos el trabajo. Y bueno, para eso lo primero que realicé fue un mapa a partir de la información de densidad de población reportada en el último censo general del DANE, que fue en el 2018. Esta información se encuentra en el DANE, en una parte de la página web del DANE que se llama el Geovisor. Ese Geovisor del censo les permite entrar a consultar variables que se midieron, entre ellas la densidad de población. Y este mapa lo tuve que hacer porque el mapa de Colombia total, el DANE lo muestra por departamentos, y cuando uno quiere ver municipios, toca abrir departamento por departamento. Entonces lo que tuve que hacer fue unir cada uno de los departamentos y armar este mapa en la herramienta que ya Sebastián les comentaba, que es el ARGES. ¿Por qué lo quisimos hacer por municipios? Para hacer un trabajo más fino, un paso más allá de lo que se ha abordado, y además que la estimación del riesgo, digámoslo que así lo requiere. Entre más detallados podamos ser, mucho mejor. Pero aquí tenemos unas limitaciones, y es que en las bases de datos del DANE, cuando se reportan la mortalidad, no se reporta la ubicación exacta de las muertes, es decir, la coordenada geográfica, latitud, longitud. Esto en Estados Unidos sí se realiza. En cambio acá, pues simplemente se reporta el municipio, si fue en la cabecera municipal, si fue en zona rural, pero no nos da la ubicación exacta. Esto hace que no sea posible realizar el conteo por cuadrícula. ¿Recuerdan las cuadrículas que les mostró Sebastián? En la metodología que aplicaron en Estados Unidos, realizaban el conteo por cuadrículas. En este caso no es posible realizar el conteo por cuadrículas por la razón que les digo. Y estos puntos que están ubicados aquí, dentro de cada municipio, representan el número de muertes que se registraron en el mismo periodo que está trabajando Giver, 2008-2018,
pero no es la ubicación exacta del muerto, es una ubicación aleatoria dentro de cada área municipal. Esto se presenta así para visualizarlo, pero digamos que dado que no conocemos la coordenada específica, no es posible colocar dónde exactamente el punto donde pues, ocurrió el deceso, no es posible. Entonces nos encontramos primero con esa limitación. Y aquí en el mapa como tal podemos ver estos rangos, son los mismos que pone el DANE cuando se analiza Colombia en general. Y podemos ver cómo está distribuida la densidad poblacional en Colombia y pues algunos municipios que concentran gran parte de la población de Colombia. El hecho de que las muertes no puedan ser conocidas la ubicación exacta con latitud, longitud, la coordenada geográfica, también tuve que hacer una variante al mapa que presentó Sebastián para el periodo 2013-2018 y es realizar un promedio del valor de la DT en municipios. Ahí pueden ver el título en inglés también, GF en Ground Flash Density, el término en inglés. Y bueno, estos fueron más o menos los resultados. Entonces, como pueden ver, cada zona geográfica tiene un color, cada polígono geográfico es un municipio y cada municipio tiene su respectivo color de valor de DT. Entonces, este mapa en cuanto a DT sí tiene una resolución menor, no es tan específico, tan fino como el de Sebastián, pero digamos que para la estimación del riesgo y para la correlación de parámetros es el que se necesita utilizar, porque si se utilizaban las mallas, pues no daría resultados correctos. Y pues por supuesto, el realizado con los datos de Vaisala. Entonces, generamos este mapa y este mapa, bueno, lo estuvimos esperando con mucha expectativa, porque como lo decía el profe Herbert, aprender a manejar las herramientas para realizar esos análisis geográficos para nosotros como ingenieros eléctricos fue un gran reto y un reto del cual en lo personal he aprendido mucho y me ha gustado mucho, pero pues sí tomó su tiempo porque nosotros no somos ingenieros catastrales y geodestas que pues saben mucho del tema, pero realmente ha sido muy, muy provechoso y hemos aprendido mucho. Y ese fue el mapa de riesgo resultante en el cual el ArcGIS y cualquier software GIS, pero bueno, hablo del ArcGIS porque es el que estamos trabajando, permite realizar operaciones espaciales. Entonces yo tengo asignados valores numéricos de la DT en cada polígono y de la densidad poblacional y multiplico esos valores, esto siguiendo la metodología de Estados Unidos. Y pues al trabajarlo así por municipios, entonces como les decía, ya no es un problema que no sepamos la ubicación exacta del muerto, del reporte, y pues se puede hacer un análisis estadístico para cada municipio. Entonces luego tenemos este mapa y visualmente, incluso hablando con las personas de Vaisala, uno podría dar una primera impresión de que sí hay una correlación alta en sectores, no sé, como, perdón, aquí señalo con el puntero, en esta parte de acá, por ejemplo, donde se concentran una gran cantidad de casos y es donde hay una población, como lo vimos en el primer mapa, alta, en esta parte también. Entonces, como que visualmente de pronto parecía que había una correlación importante, pero cuando hicimos como tal el análisis ya de los datos estadísticos y mirar esa correlación, pues no dio una correlación tan alta como esperábamos. Y esto creemos que es debido a la diversidad de Colombia como tal. Colombia tiene una diversidad alta en cuanto a regiones, condiciones naturales, en cuanto a condiciones climatológicas y también en cuanto a condiciones sociales, que también determinan asentamientos humanos, determinan factores que hacen que no sea tan homogéneo como quizás sí lo es Estados Unidos. En Estados Unidos, esta correlación entre el riesgo de mortalidad por rayos, que en la parte de abajo se define como esa multiplicación entre la densidad de población y la densidad de descargas a tierra. Y el eje Y habla de una densidad de muertos, es decir, cuántos muertos por área. Esa es la relación que, como les repito, reproducimos el método de Estados Unidos para, incluso Vaisala me lo solicitó de forma personal, me pidieron, ellos querían hacer este estudio en un país como el nuestro, con una condición diferente a la de ellos, porque ellos saben que la condición de Estados Unidos es muy diferente por el hecho de que la densidad de descargas a tierra, por lo que ya los profesores Francisco y Herbert nos comentaron cómo se distribuye la actividad atmosférica en el mundo.
Entonces necesitaban un país no solamente que estuviera en la zona intertropical, sino que también tuviera factores económicos diferentes a Estados Unidos, un país en desarrollo, como nos llaman a nosotros. Y bueno, tuvimos una alta dispersión, entonces básicamente la conclusión es que no podemos analizar toda Colombia y también tenemos que incluir otro tipo de variables para poder tener un análisis más aterrizado a la situación de Colombia. Entonces decidimos dar un paso más allá e incluir variables que nos facilitan un análisis a nivel territorial y que pueda llegarnos a dar mejores resultados para el contexto de diversidad que tenemos en Colombia, el contexto que les mencioné. Esta imagen la pongo porque la CEPAL, que es el Consejo Económico para Latinoamérica y el Caribe para América y el Caribe de las Naciones Unidas, ellos realizan una recomendación para hacer estudios en Colombia, realizan una recomendación de cómo deberíamos trabajar con las regiones, con los territorios. Y la CEPAL, de acuerdo a un índice demográfico de urbanización, IDU, recomienda hacer un análisis a partir de las provincias de Colombia. Yo no sabía que en Colombia existían provincias, la verdad me di cuenta haciendo este trabajo. Y es que dentro de cada departamento, o sea, viene departamento y tenemos también municipios, pero los municipios se agrupan en provincias. Entonces, cada departamento tiene un cierto número de provincias. La agrupación de municipios se hace, pues, con características similares de entre esos municipios para facilitar el tema de gobernabilidad. Pero esa agrupación administrativa no se habla frecuentemente, pero es las que CEPAL recomienda utilizar. Y hay 141 provincias en Colombia, entonces la CEPAL recomienda utilizar o clasificarlas entre urbanas, intermedias, rurales. Las intermedias tienen 3 tipos y las rurales 4 tipos, para un total de 8 tipos, contando las urbanas. Y este documento de la CEPAL indica cuáles son, qué provincia pertenece a cada categoría. Y pues por medio de este análisis podemos analizar variables que tienen que ver no únicamente con dónde se encuentra ubicada la población, cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado en cierto lugar, sino también factores que tienen que ver con la integralidad de la situación de la persona. Decidimos abordar dos índices generales. El primero es necesidades básicas insatisfechas. Básicamente son indicadores que buscan determinar cuáles poblaciones, cuántas personas dentro de una población y una localización geográfica en particular tienen sus necesidades básicas cubiertas o no. Y esto dice, por ejemplo, viviendas inadecuadas, viviendas con asentamiento. Entonces, como lo mencioné el miércoles, el factor de pobreza es determinante para que una persona, una población, una comunidad esté en mayor riesgo. Y no solamente con los rayos, sino a nivel general con cualquier desastre natural. Entonces, esto todavía no lo hemos realizado, sino que hacia allá apuntamos, es analizar el índice de necesidades básicas insatisfechas, tanto a nivel general como particularmente el componente de vivienda, porque la vivienda, también como les mencioné, de acuerdo al tipo de vivienda y cómo está constituida la vivienda, pues se puede determinar si es seguro o no para proteger contra impactos de descargas. Y pues por supuesto, entre más la persona sea pobre, pues va a tener quizá una vivienda que pueda ponerlo en mayor riesgo. Y también analizamos otro índice que se llama índice de medida de pobreza multidimensional, que este índice lo que busca es mirar no solamente la pobreza de la persona en términos económicos, sino también acceso a la salud, que cuando sucede un incidente, una lesión, pues eso puede ser determinante si la persona sobrevivió o no, qué tan cerca, qué tan asequible es la salud. El tema también de analfabetismo a nivel educativo, eso también influye mucho al momento de, si queremos dar pedagogía, pues si una persona no sabe leer, no sabe escribir, puede estar en mayor riesgo porque cómo va a recibir la información. Y también los niveles pues, de educación. Y otro componente que tiene que ver con vivienda, pero particularmente también hablando como tal del material de las paredes exteriores de la vivienda. Esto sumando al hecho de que las componentes de la estructura donde las personas habitan, pues son determinantes para saber si están en mayor riesgo o no. Entonces, esas son las variables que estamos analizando o que vamos a incluir en el análisis.
porque pues no nos queremos quedar solamente con, bueno, no dio la correlación entre densidad y de población en ciudades caras a tierra para Colombia y ya, sino que queremos, bueno, no nos dio por acá, entonces vamos a intentarlo por acá y seguramente incluyendo esas variables de pobreza y factores más sociales, más propios de la comunidad, vamos a lograr unos resultados muy interesantes. Esta última diapositiva tiene que ver con una convocatoria que el CIDC continuamente realiza cada año sobre un banco de proyectos de investigación. Y para comentarles que en el 2019 nosotros aplicamos con el proyecto de riesgo por rayos y GICE3 aplicó y la ganamos. Es decir que esto nos permite tener recursos para dar apoyo a cada uno de los proyectos de investigación que está desarrollando el grupo, que ha venido desarrollando. Y también, bueno, esto generalmente tiene una duración de un año, pero por temas de la pandemia, administrativamente se ha pausado en el papel, pero hemos venido trabajando igual mucho a lo largo de este tiempo, a pesar de que los tiempos, bueno, han sido tan difíciles con el tema de la universidad y todo, pero ahí seguimos trabajando y esto lo menciono porque hemos logrado cosas interesantes también a nivel de buscar recursos, de buscar apoyo, de formalizar el proyecto. Y bueno, pues es la invitación una vez más a todos los que se quieren involucrar y pues tenemos el apoyo no solamente incondicional de los profesores, del profesor Herbert como director y de los demás profesores que están, sino también incluso de la misma universidad y Centro de Investigación y Desarrollo Científico.